je vais faire ça, moi je le sais. Mais samedi, je te l'ai dit que je pouvais pas. Chérie, je te l'ai dit que je pouvais pas. Cuando decís adultos me parece que también hay que referirse a los padres, porque la escuela también tiene que convocarlos y hablar con ellos sobre qué hacer. Hay una escena realmente impactante donde una mamá me parece que no interpreta la urgencia de la necesidad de su presencia, porque esa nena está mal en ese momento, no cuando ella pueda pedir licencia en el trabajo. Ahí efectivamente está la situación del vínculo del trabajo de esa madre, que parece ser la única además en la casa que está con Alice, que dice que consiguió el reemplazo recién para la semana siguiente. Y uno le podría pedir estar más presente, aunque es cierto que también luego hay situaciones en las que la acompaña a la escuela, habla con el maestro. Le agradece al maestro inclusive haber sido sólido. Es una palabra fuerte, es una palabra muy significativa. Para un maestro. Para un maestro. Yo podría decir que aún Messier Lazare, que no es maestro, es embestido como maestro en el momento en que esa madre le dice eso. Pero es cierto que uno hubiese esperado como más acompañamiento. Y sin embargo, también allí está siempre la posición de la escuela. ¿Qué es lo que la escuela hace cuando la familia no está, por lo que fuere? C'est beau, j'ai changé la roulette, c'est à chaque. Merci. Bachir, je présente ma mère. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous rencontrer. Moi aussi, ma fille arrête pas de parler de vous. Ce que je vais vous dire est strictement proscrit par le règlement, mais Alice pourrait bien être ma préférée. Hé, mon bec. Bye. Bonne journée. Je voulais vous remercier pour elle. Ça a été dur cette année avec ce qui s'est passé, puis le fait que j'étais souvent partie. Elle a fait preuve d'une belle maturité. Elle s'est accrochée à vous. Vous avez été solide. Alors, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bueno, creo que la escuela podría haber llamado a una reunión de padres, cosa que no se ve en la película, explicarles que los chicos van a tener cambios de conducta, pueden tener pesadillas, regresiones, y cómo acompañarlos, ¿no es cierto? Claro, hay solo unas reuniones individuales que parecen ser más de evaluación de del desempeño, más que otra cosa. Je sais que la fin de semaine a été très dure. Là, c'est important qu'on soit solidaires. On va passer à travers de ça ensemble. Avec vos professeurs, avec vos parents, avec la psychologue ici, Julie Latendresse. Alors, Julie va nous aider à parler de ce qui s'est passé jeudi dernier. D'ailleurs, Excusez, vous avez prévu seulement une psychologue pour toute la classe? Aujourd'hui, on va évaluer la situation, puis c'est sûr qu'en cas de besoin, on va s'ajuster. D'ailleurs, à n'importe quel moment, là, ça c'est très important. Si quelqu'un se sent pas bien, il faut nous le dire. Pas juste aujourd'hui, là. Dans les jours puis dans les semaines qui vont venir aussi. Efectivamente, la escuela tiene, hay una ya vieja y clásica queja de la familia, de las escuelas acerca de si la familia se ocupa o no se ocupa. Y uno siempre piensa cómo la escuela ha formado, ha hecho muchas cosas muy valiosas aún cuando no ha habido familia por distintos motivos, por ausencia física, por trabajo, por decisiones de estar en otro lado, por lo que fuere. Entonces, uno
espera que la familia esté, que acompañe, que la escuela dialogue con ella, pero también la escuela tiene que poder poner una palabra de acompañamiento, de reconocimiento, de ayuda, de cuidado, aun cuando la familia no esté. Bueno, decir escuela es también decir la psicóloga, que es llamativo, ¿no? Porque en un momento cuando ella quiere entrar a trabajar con los chicos y no trabaja el tema por otra parte, habla de separar la pedagogía de la psicología. ¿Cómo lo ves? Ah, j'avais oublié. Bonjour. Bonjour. Entrez donc, je vous en prie. Merci. Les enfants, vous vous souvenez de la psychologue? Bonjour tout le monde. Vous pouvez ranger vos affaires. Monsieur Lazare? Monsieur Lazare? Est-ce qu'on peut se parler une petite minute, s'il vous plaît? C'est pas grave. Écoutez, Monsieur Lazare, j'ai réfléchi, puis j'aimerais ça les exempter de la présence du professeur. Pourquoi? Ben, vous savez, séparer la pédagogie puis le suivi psychologique pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Il s'exprime très librement devant moi, je vous assure. Ah, bien sûr, je comprends. Vous comprenez quoi? Ben, je comprends votre sentiment, Ah bon? mais j'aimerais qu'on fasse un essai comme ça. Comme vous voulez. Très bien. Ça se passe bien avec les élèves? Oui, très bien. Merci. Sí, un límite bien difícil de precisar. Si bien hay muchas veces una idea de que en ciertos momentos la pedagogía se ha deslizado mucho hacia la psicología, pero lo cierto que en ese momento donde lo que hay que tramitar es un trauma, están conjugadas todo el tiempo. Cuando el docente pide una redacción y Alice escribe ese texto donde habla del suicidio de su docente, allí están absolutamente imbricadas. Y cuando el maestro, por ejemplo, es incluido por los estudiantes, por sus alumnos en la foto, ahí pedagogía, reconocimiento, constitución subjetiva de ambos en un vínculo que es mutuo, el reconocimiento es mutuo, allí están profundamente imbricadas. La verdad que yo no haría mayores esfuerzos en buscar los límites entre una y otra, claro, sino más bien ver cómo se potencian, porque efectivamente ahí hay que resolver una situación de orden psicológico para que además el aprendizaje siga teniendo lugar. Vous regardiez par là. Par là. Tourne un peu comme ça. Par là. Non, vous autres, l'autre bord. Vous autres de l'autre bord, comme ça. Comme un V. Les épaules de même. Comme ça, là. Comme ça. Ah, comme des mariages. Bachir, venez dans la photo. Non, non. Ben oui. On refait la photo pour le nouveau prof. Il y a un beau trou juste là. Bouche-trou. Je veux dire une belle place. Bouche-place. Trop le fly, là. En français à l'école, la plus belle. Bon. En 3, on dit quoi? Ouais, c'est une bonne idée, ça. On peut dire Bachir? Ah oui, c'est bon, ça. Dans 3, 2, 1... Hay otro tema complejo que aparece en la película, que es el de cómo circula la relación corporal entre los adultos y los chicos en la escuela, ¿no? Esto está muy censurado en el mundo y sin embargo me parece que en algún momento habrá que repensarlo porque se pierde un vínculo que naturalmente se da así. Bon appétit, Bachir. Merci. Ça a l'air délicieux. Vous voulez un thé? Non, c'est beau, merci. C'est possible que le ministère vous appelle parce que vous n'avez pas encore votre permis. Dites-leur de me contacter. Et si vous pouviez me remplir ça le plus tôt possible. Sans faute, toutes ces formalités. Et ça, c'est le guide des droits et devoirs des élèves. Oui, je l'ai déjà. Ah,
Pour le niveau des dictées, il faudra vous ajuster. Balzac... Tout à fait. Et aussi, je voulais vous dire que la loi n'admet pas qu'un professeur lève la main sur un élève. Je suis bien d'accord. Taloche, prise de bras, accolade même, là. Pas de contact, rien. Tolérance zéro. Je n'ai absolument frappé personne. Franchement. Non, bien sûr, je vous accuse de rien, là. Je voulais juste le rappeler, à tout le monde, d'ailleurs. Il y a des siècles, je tirais les oreilles, résultat garanti. Dificilísimo. No es la situación de la Argentina, pero sí la de otros países, y esperemos que no llegue a instalarse, si bien el debate se ha instalado en la Argentina, que bueno, que tiene que ver con evitar situaciones de abuso, que los niños sean cuidados, respecto a digamos, ¿no? Su intimidad y su cuerpo no sea invadido por los adultos. Ahora bien, que esa disposición, ese cuidado que me parece que tiene que estar, invalide la contención, el afecto, que es una manera de mostrarle al otro, por ejemplo, a niños pequeños, que a uno le importa lo que les pase, que a uno esté disponible para contener, para acompañar. Eso, la verdad que termina siendo muy, muy pernicioso, porque quita una potencialidad en el gesto. Hay cosas enormes que las palabras dicen, pero muchas veces también el gesto puede decir algo distinto, ¿no? A veces uno supone que si alguien puede estar diciendo, a mí me interesa mucho lo que pasa, pero sin embargo con el gesto, con la mirada, con una ausencia corporal, está invalidando lo que sus palabras dicen. Bueno, allí hay una cuestión a prevenir, porque efectivamente ellos tienen taxativamente vedado tocarlos en el sentido del abrazo, y la verdad que lo infringen. Por suerte, y es natural que, digamos, más de una vez hay una caricia en la espalda, hay un tocarle los hombros, porque es un acto natural y humano, esa cuestión de cobijar al cachorro humano, que hay que poder discernir, separar en aquello que busca prevenir el abuso, y que la normativa lo establece, y está bien que lo establece, el abuso y también el castigo, pero que no terminen invalidando el contacto humano, el reconocimiento del otro, es algo sobre lo que hay que estar alerta. Sí, sobre todo en inicial y primaria, ¿no? También hay una escena, una entrevista con padres que quieren como ponerlo en vereda al docente para que se ocupe exclusivamente de enseñar y deje de lado cualquier otra cosa. Aux autres, elle n'est jamais satisfaite. Pourtant, c'était une petite fille dynamique, je comprends. Quand on voit la petite lumière dans l'œil là, qui allume, là, ça, on sait qu'ils ont compris. Fait que le reste, c'est quoi, là? Il y a des petits B moins. Marie-Frédérique a tendance à se comporter parfois d'une manière un peu, comment dire, péremptoire avec les autres. Elle a toujours raison. Par exemple? Elle est très forte pour citer le règlement. Vous êtes nouveau ici. C'est normal qu'elle en sache plus que vous sur l'école. Ce n'est pas à un élève de juger du comportement des autres, mais au professeur. C'est une très bonne élève. Mais je trouve parfois son humeur un peu rigide. Voilà. Rigide? Ok, Monsieur Lazare, vous voulez dire que c'est une enfant et qu'elle pourrait se comporter un peu plus comme quelqu'un de son âge? C'est un peu ça, oui. Ok. Je pense qu'avec la mort de sa prof, votre arrivée, vos méthodes différentes, ma fille s'est juste accrochée du mieux qu'elle pouvait. Elle était forte. Absolument. Pas rigide. Vous aussi, de toute évidence, c'est difficile. Vous n'êtes pas d'ici. Forcément, il y a des nuances qui vous échappent. Après ça, c'est sûr qu'on préfère que vous vous contentiez d'enseigner et non pas d'éduquer notre fille. Bueno, Miriam, creo que la película da para mucho. ¿Qué te parece si seguimos la semana que viene? Sí, como no, encantada. Recordamos, mientras tanto, a los maestros que busquen en la dirección de la escuela todos los números del monitor, ¿no es cierto? Y especialmente ante el dolor, el lugar de la escuela. Es cada día una aventura, aprender a enseñar a aprender, reconocernos como necesarios, con derecho a crecer, para hacer crecer. Que viva la escuela, que la escuela viva,
que sea sostén